Tú no eres su padre, no le hables, gritó mi esposa después de que su hija se burlara de mí en mi propia celebración. Cancelé todo, presenté la demanda de divorcio, expuse su aventura y ahora están arruinadas y suplicando. Dije, no es mi hija, no es mi problema. Hola, Reddit, pensé en compartir algo que me pasó hace no mucho. A simple vista parecía tener una vida normal, esposa, hijastra y un negocio sólido que construí desde cero. Pero digamos que dentro de la casa las cosas no eran tan perfectas como parecían desde fuera. Se cruzaron algunas líneas, el respeto desapareció, y tuve que decidir si seguiría siendo el tipo de hombre al que pisoteaban o si finalmente pondría un alto. Hace 10 años, yo, un hombre de 45 años, empecé un negocio de jardinería con una camioneta vieja, una podadora de segunda mano y más callos que dinero. Ahora tengo toda una flota, equipos trabajando en contratos comerciales, y no toco una podadora a menos que quiera hacerlo. 10 años de sudor, tierra y convertir los jardines de otros en césped de calidad de campo de golf. Así que sí, alcanzar esa marca de 10 años fue algo grande para mí. Mis padres, mis hermanos e incluso algunos primos vinieron a mi casa para celebrar. Asé filetes, puse mesas y preparé comida suficiente para alimentar a un ejército. Se suponía que sería una noche para celebrar lo que había construido. Mi hermano incluso levantó su copa y dijo, por el que realmente llegó más lejos que cualquiera de nosotros. Todos aplaudieron, vitorearon, y lo admito, se sintió bien. Pero claro, mi hijastra tenía que arruinarlo. Estaba allí sentada, con las uñas golpeando la pantalla del teléfono sin siquiera mirar arriba. Mi madre le hizo la típica pregunta educada, ¿qué planeas estudiar en la universidad? Y sin dudarlo, la chica respondió, no lo sé, algo útil. No voy a pasarme la vida cortando césped. La mesa quedó en silencio. Mi tenedor se detuvo a medio camino hacia mi boca. La miré y simplemente sonreí, qué gracioso, le dije recostándome en la silla. ¿Recuerda quién pagó ese teléfono al que estás pegada? Sí, el tipo que corta césped. Finalmente me miró, con la cara torcida como si hubiera tragado un limón. Solo digo que quiero algo mejor para mí. Bien, respondí sonriendo, porque con la forma en que te comportas, nunca te contrataría. Mi equipo realmente me respeta. Un par de personas tosieron para ocultar las risas. Mi hijastra se puso roja, lista para responder, pero mi esposa Maya intervino, como siempre. Ella no es tu hija, dijo Maya mirándome con furia. No le hables así. Al menos ella sabe lo que quiere, a diferencia de ti, que te quedaste haciendo trabajo manual. La mayoría de los hombres habrían explotado, tal vez gritado o salido de la casa. Yo no. Simplemente sonreí y levanté mi copa. Trabajo manual que pagó esta casa, tu ropa y su matrícula. Si eso es estar atascado, lo acepto. La expresión de su cara no tuvo precio. Mi padre incluso asintió, como diciendo por fin. Pero por dentro no me reía. Llevaba años soportando faltas de respeto de ambas. Mi hijastra me ignoraba en la cena mientras Maya decía, no eres su padre, no la corrijas. Cuando ella llegaba tarde y yo preguntaba dónde había estado, Maya respondía, si tienes un problema con ella, trátalo conmigo. Y yo lo dejaba pasar, diciéndome que solo era una niña, que maduraría, que Maya había sido madre soltera mucho tiempo y le costaba soltar. Me inventaba excusas. Pero oírlas humillarme en mi propia celebración, frente a mi familia, después de 10 años de romperme el lomo, fue la gota que colmó el vaso. Ese fue el momento en que cambié el chip. No golpeé la mesa ni grité, simplemente seguí comiendo mi filete, asintiendo y bromeando con mi hermano, fingiendo que no me afectaba. Porque no iba a darles la satisfacción de verme enojado. Lo que en realidad hacía era planear. No soy el tipo que reacciona de inmediato, no golpeo a ciegas, a punto. Y esa noche decidí que había terminado de permitir que me trataran como a un tonto. Si no era su padre, bien, pero pronto aprenderían que yo era el proveedor. Y cuando el proveedor desconecta el cable, todo se oscurece rápido. Después de que todos se fueron, Maya tuvo el descaro de actuar como si nada hubiera pasado. Lavó los platos, me besó en la mejilla y dijo buenas noches, como si no me hubiera menospreciado delante de mis padres, como si su hija no me hubiera llamado prácticamente un perdedor. Yo solo le dije buenas noches y me fui a la cama tranquilo, controlado. Porque a la mañana siguiente no iba a trabajar, iba a empezar a cavar. Quería saber exactamente qué estaba financiando dentro de mi propia casa. Quería ver a dónde iba cada dólar de mis contratos de jardinería, y quería asegurarme de que la próxima vez que mi hijastra abriera la boca para faltarme al respeto, se atragantara con la realidad de quién sostenía realmente su futuro en las manos.
Aún no se trataba de venganza, se trataba de preparar el escenario. Si pensaban que yo solo era el tipo que cortaba césped, bien. Les mostraría lo que pasa cuando el tipo que corta césped deja de pagar por todo. Y cuando terminara, no solo se arrepentirían de haberme faltado al respeto en la cena, se arrepentirían de haberme subestimado. A la mañana siguiente no cargué la camioneta ni llamé al equipo, el trabajo podía seguir sin ni un día. Tenía algo más importante que hacer. Me senté en mi escritorio y abrí la página del banco. Si mi dinero era la única razón por la que Maya y su princesa podían abrir la boca, quería ver exactamente cuánto de mi dinero había estado alimentando su pequeño imperio. Siempre he vigilado las cuentas del negocio, pero debo admitir que no prestaba tanta atención a las personales como debía. Tonto de mí, confiando en Maya para manejar los gastos del hogar. Siempre decía, concéntrate en el trabajo, yo me encargo de las cuentas, y sí, estaba a punto de descubrir lo que eso realmente significaba. Revisé los últimos meses, compras en el supermercado, servicios, gasolina, todo normal, pero entonces vi algo que me apretó el estómago, un pago regular cada jueves por la tarde a una empresa con un nombre demasiado refinado para lo que supuestamente era, Tutoría de Éxito Académico SRL. Al principio lo dejé pasar, mi hijastra había estado hablando de clases particulares de matemáticas, excepto, porque los cargos aparecían al mismo tiempo que cargos de hotel en la otra punta de la ciudad. Uno a las 3 de la tarde por la tutoría, otro a las 3:40 de la tarde por un hotel boutique a 10 millas de distancia cada maldita semana. Me recosté en la silla y me reía a carcajadas, tienes que estar bromeando, mi esposa había estado usando al tutor como tapadera, lo que significaba que su pequeña no solo era irrespetuosa, estaba haciendo labores de encubrimiento. Me lo imaginé, yo en el trabajo sudando en jornadas de 12 horas mientras en casa mi esposa la dejaba en sus supuestas lecciones, en realidad, el tipo le estaba enseñando anatomía a Maya en una habitación de hotel. Una vez que vi ese patrón no pude dejar de verlo, cada día de tutoría coincidía con un cargo de hotel. Luego vino lo que me rompió el corazón, transferencias desde nuestra cuenta conjunta a una cuenta personal separada que ni siquiera conocía. Ella siempre había etiquetado los gastos como del hogar, una tapadera bonita, 23 transferencias en los últimos 6 meses que sumaban más de $30,000. $30,000 por los que me rompí el lomo, jardinería en campus corporativos y propiedades gubernamentales, y ella estaba canalizando $30,000 hacia su proyecto paralelo con el tutor. No tiré la laptop, no golpeé la mesa, no es mi forma de actuar, simplemente seguí desplazándome, haciendo capturas de pantalla de todo y guardándolo en una carpeta ordenada en mi escritorio llamada recibos, porque no iba a ser de esposo emocional, iba a actuar como contratista, y en mi trabajo si no mides antes de cortar terminas rehaciendo todo el trabajo. Pero no terminé ahí, las pruebas en papel eran buenas, el video era mejor. Fui a la tienda de electrónica y compré 2 cámaras de alta definición, le dije al chico del mostrador que eran para mejorar la seguridad del vecindario, me dio el discurso de venta habitual, pero yo ya sabía lo que necesitaba, 4K, activadas por movimiento y con capacidad de audio. Para la cena una estaba escondida cerca de la puerta principal, solo video, lo cual es legal en mi propiedad, la orienté justo para ver a cualquiera que entrara cuando yo no estuviera, la otra la escondí en una estantería del salón entre antiguos manuales de jardinería. Probé la señal en mi teléfono, cristalina, solo video con marcas de tiempo, más que suficiente para cotejar con los cargos de hotel después. Los siguientes días actué con normalidad, besé a Maya en la mejilla, pregunté a mi hijastra cómo iba el colegio, asentí ante sus excusas, mientras tanto, cada noche revisaba las grabaciones y allí estaba él, el tutor, subiendo por mi entrada puntual como siempre, casual como si fuera dueño del lugar. Al principio la pauta era hoteles todos los jueves, pero una vez que apreté el dinero se volvieron tacaños y empezaron a usar mi casa, a veces aún reservaban hotel, otras veces lo hacían aquí, de cualquier manera la rutina no cambiaba. Lo veía entrar 10 minutos después de que yo me marchara al trabajo y 2 horas después salir ajustándose la camisa como un personaje de comedia barata. La rabia existía, claro, pero era fría, controlada, ya no se trataba de emociones, sino de reunir suficiente material para hundirlos a ambos sin que se dieran cuenta de que yo había prendido la mecha. Al final de la semana tenía docenas de grabaciones del tutor llegando, quedándoselo justo para una lección y marchándose, cuando el teléfono de Maya vibraba con mi mensaje diciendo que volvía a casa, ella incluso lo tenía cronometrado 15 minutos antes de que yo entrara en la entrada, ese nivel de planificación no es una aventura, es toda una operación. Respaldé todo en una memoria USB y la guardé en la caja de herramientas de mi camioneta, no iba a permitir que borraran por accidente las pruebas. Pero no iba a quedarme sentado con ello, quería saber qué base legal tenía antes de mover ficha, así que pedí una consulta con un abogado, entré un viernes por la mañana,
Le di la mano y le dije que necesitaba saber mis opciones y mi esposa había estado cometiendo fraude y adulterio. El abogado se recostó, se ajustó las gafas y dijo que si podía probar transferencias no autorizadas y adulterio estaba en una posición fuerte, que podía recuperar el dinero y que en un divorcio el adulterio pesa mucho a mi favor. Le entregué la memoria USB con las pruebas, él vio algunos videos, alzó las cejas y asintió, más que suficiente, solo sé inteligente, no la enfrentes todavía, sigue construyendo tu caso, el tiempo importa. Eso fue música para mis oídos, el tiempo lo es todo, así que eso fue lo que hice, recuperar el control pieza por pieza, en silencio, con calma y estrategia. Maya y su tutor creían ser listos, mi hijastra pensaba que era astuta cubriendo todo con sus lecciones. Todos estaban tan convencidos de que yo era el tonto de la historia que no se dieron cuenta de que yo no solo recopilaba pruebas, sino que estaba moviendo mi dinero, mis bienes, mis contratos, todo a lugares donde no pudieran tocarlo, y cuando terminé de preparar el escenario no solo serían expuestos, serían arruinados y sin hogar. Y suplicando al tipo que corta el césped, al que tanto les gusta burlarse, por misericordia. Spoiler, la misericordia no está en el menú. El siguiente paso no fue confrontar a nadie, eso habría sido demasiado fácil para ellas. Llorarían, lo negarían, le darían la vuelta a la historia y, de repente, yo sería el esposo loco que exagera. No, yo quería que se sintieran cómodas, seguras, creyendo que todavía se salían con la suya. Es en ese momento cuando la gente se descuida, cuando el martillo cae con más fuerza. El primer movimiento fueron las tarjetas de crédito. Maya y su princesa tenían tarjetas adicionales vinculadas a mi cuenta, las usaban para compras, cenas, ropa, útiles escolares que de alguna manera costaban $600 en el centro comercial. Inicié sesión, hice clic en unos cuantos botones y listo, canceladas. Pero en lugar de advertirles, preparé una historia de cobertura. Llamé al banco y reporté transacciones sospechosas. Congelaremos las tarjetas y enviaremos reemplazos, dijo el representante. Perfecto. Más tarde esa noche, Maya me llamó desde el baño de un restaurante, furiosa. ¿Sabes lo embarazoso que fue que mi tarjeta fuera rechazada delante de todos? Yo mantuve la calma, sí, el banco detectó algunos cargos raros, están investigando, no puedo hacer nada hasta que terminen. Su voz bajó un tono, ¿cuánto tiempo tomará esa investigación? Podrían ser semanas, es un proceso, respondí mientras sorbía mi café y ella seguía quejándose. Para ella sonaba frustrante, para mí sonaba a música. Los siguientes días fueron una sinfonía de quejas, mi hijastra dando pisotones porque no podía ir de compras con sus amigas, Maya caminando de un lado a otro al teléfono, quejándose sobre las responsabilidades. Y yo solo sentía, suspiraba y decía, el banco todavía lo está investigando, tenemos que ser pacientes. El segundo movimiento, el coche. La hijastra tenía un sedán reluciente que trataba como su trono. ¿Adivina quién hacía los pagos? Exacto. Revisé el saldo, llamé a un conocido, y en menos de 24 horas el coche había desaparecido. Vendido legalmente, con todos los papeles firmados. Cuando se dio cuenta, el drama fue digno de un Oscar. Vendiste mi coche, es mío. No, la corregí con calma, era mío. Yo lo pagué y el título está a mi nombre. Además, no puedo permitirme lujos mientras el banco me tiene bajo revisión. Sobrevivirás. Su cara se puso roja. Esto es abuso. Me reí. Abuso es verte conducir a mi costa mientras me faltas el respeto en mi propia casa. Considera esto entrenamiento en respeto. Ella salió furiosa y azotó la puerta. Maya intentó sermonearme más tarde, pero me limité a encogerme de hombros, si te parece injusto, puedes hacer tú los pagos. Silencio, porque no podía. El tercer movimiento, la matrícula. No corté el pago del todo, pero bloqueé la transferencia automática. La universidad le envió un correo diciendo que el pago había sido rechazado. Corrió a la cocina como si el mundo se acabara. Dijeron que si no pagamos antes de fin de semana, me expulsan de todas las clases. La miré directamente a los ojos. Tal vez deberías buscar un trabajo de medio tiempo, forma carácter. Casi se desmaya. Maya intervino de inmediato, no puedes dejar que su educación se arruine. Sonreí. Tranquila, cuando el banco termine su investigación por fraude, estaremos bien. Esa frase, investigación por fraude, se convirtió en mi arma favorita. Cada vez que presionaban, les decía lo mismo, con calma. Era como sacar la anilla de una granada y lanzarla al cuarto. Mientras tanto, movía mis activos como un maestro de ajedrez. Mi abogado me había indicado qué transferir y cómo.
Las cuentas conjuntas vaciadas a cuentas solo a mi nombre. Incluso retiré todo de las cuentas conjuntas y lo aseguré en cuentas de negocios separadas, únicamente bajo mi nombre. Mi abogado ya había preparado la estructura meses atrás, así que cuando Maya fue a revisar, cada dólar estaba fuera de su alcance. Todo legal, limpio, intocable. En la superficie yo era el esposo estresado lidiando con bancos, pero tras bambalinas estaba asegurando cada centavo. Lo mejor era que Maya todavía tenía el descaro de actuar dulce conmigo, cocinaba, me preguntaba por mi día, me daba esas sonrisas falsas de esposa amorosa. Y yo seguía el juego, contando chistes, masajeándole los hombros como si nada pasara, porque quería que se sintiera cómoda. Cuanto más relajada estuviera, más descuidada se volvería. Y debo admitirlo, era divertido verlas retorcerse sin entender por qué. Mi hijastra quejándose de su vida tan difícil sin saber que yo era la razón por la que las paredes se cerraban, Maya gritándome por teléfono sin darse cuenta de que cada dólar al que creía tener acceso se le escapaba entre los dedos. Ese es el truco de ser subestimado, cuando la gente piensa que eres un inútil, te muestra todas sus cartas. Yo no era el tonto de esta historia, era la tormenta que no vieron venir. Y mientras más las dejara bailar, más dura sería la caída. La primera grieta real apareció un lunes por la mañana. Estaba tomando café en la barra de la cocina cuando la hijastra irrumpió con el teléfono en la mano y los ojos abiertos como platos, como si acabara de ver derrumbarse su mundo. Suspendieron mi programa de intercambio, gritó. Me mandaron un correo esta mañana. Como no se cumplió la fecha límite de pago, congelaron mi beca. Tengo 72 horas para pagar o le darán mi lugar a otra persona. Di otro sorbo, dejé la taza y le di una mirada que probablemente le hizo hervir la sangre, tranquilo, relajado, casi aburrido. Supongo que esa investigación por fraude sigue afectando los pagos. Mala suerte. Su mandíbula cayó. ¿Hablas en serio? Este era mi sueño, tienes que arreglarlo ya. No, dije con firmeza. Lo que tengo que hacer es mantener las luces encendidas y pagar la hipoteca mientras el banco resuelve esto. Tal vez deberías buscar un trabajo de medio tiempo. Forma carácter. Se quedaron suplicando al tipo que corta el césped, al que les encanta burlarse, por piedad, pero la piedad no estaba en el menú. El siguiente paso no fue confrontar a nadie, eso habría sido demasiado fácil para ellas, llorarían, negarían, le darían la vuelta a la historia y de repente yo sería el esposo loco que exagera, no, quería que se sintieran cómodas, engreídas, pensando que todavía se salían con la suya, es en ese momento cuando la gente se descuida, es cuando el martillo cae con más fuerza. El primer movimiento fueron las tarjetas de crédito, Maya y su princesa tenían tarjetas suplementarias vinculadas a mi cuenta, las usaban para compras, cenas, ropa, útiles escolares que de alguna manera costaban $600 en el centro comercial, inicié sesión, hice clic en unos botones y, ¡zas!, canceladas, hecho, pero en lugar de advertirles, monté una historia de cobertura, llamé al banco y marqué transacciones sospechosas, el representante dijo que congelarían las tarjetas y enviarían reemplazos, perfecto. Más tarde esa noche Maya me llamó desde el baño de un restaurante, furiosa porque su tarjeta fue rechazada delante de todo el mundo. ¿Sabes lo embarazoso que fue eso? Yo me mostré tranquilo, el banco marcó cargos raros. Están investigando, no puedo hacer nada hasta que terminen. Su voz bajó de tono. ¿Cuánto tardará la investigación? Podrían ser semanas, es un proceso. Yo sorbí mi café mientras ella rantaba, para ella sonaba confuso, para mí sonaba a música. Los días siguientes fueron una sinfonía de quejas, mi hijastra dando pisotones porque no podía ir de compras con sus amigas, Maya paseando de un lado para otro con el teléfono, chillándome sobre responsabilidades. Yo solo asentía, suspiraba y decía que el banco todavía lo estaba investigando, tenemos que ser pacientes. El segundo movimiento fue el coche, la hijastra tenía un sedán brillante que trataba como su trono, adivina quién pagaba las cuotas, así es, revisé el saldo, llamé a un conocido y en menos de 24 horas el coche se fue. Vendido, todo legal y firmado. Cuando se dio cuenta el drama fue de película. Vendiste mi coche, ¿es mío? No, le corregí con calma judicial, era mío, yo lo pagué y el título está a mi nombre. Además no puedo permitirme lujos mientras el banco me tiene bajo investigación. Vas a sobrevivir, su cara se puso roja, esto es abuso, me reí, abuso es verte conducir a mi costa mientras me faltas el respeto en mi propia casa, considera esto entrenamiento en respeto. Ella salió enfurecida y azotó la puerta. Maya intentó sermonearme más tarde pero me limité a encogerme de hombros, si te parece injusto puedes cubrir los pagos tú misma, silencio porque no pudo. El tercer movimiento fue la matrícula, no corté el pago por completo todavía, pero bloqueé la transferencia automática, la universidad le envió un correo diciendo que el pago fue rechazado.
Ella vino corriendo a la cocina como si el mundo se viniera abajo, dijeron que si no pagamos antes del fin de semana me quitan todas las clases, miré fijamente a sus ojos, quizá deberías buscar un trabajo de medio tiempo, eso forma carácter, casi se desmaya, Maya saltó inmediatamente, claro, no puedes dejar que su educación se arruine, sonreí, tranquilo, cuando el banco termine su investigación por fraude estaremos bien, esa frase, investigación por fraude, se convirtió en mi arma favorita. Cada vez que presionaban les daba la misma línea tranquila, era como sacar la anilla de una granada y lanzarla al cuarto. Mientras tanto movía mis activos como un maestro de ajedrez, mi abogado me había indicado qué transferir y cómo, las cuentas conjuntas vaciadas a cuentas solo a mi nombre. Incluso saqué todo de las cuentas conjuntas y lo aseguré en cuentas de negocio separadas bajo solo mi nombre, mi abogado ya había preparado la estructura meses atrás, así que cuando Maya fue a revisar, cada dólar ya estaba fuera de su alcance, todo legal, todo limpio, intocable. En la superficie yo era el esposo estresado lidiando con bancos, pero detrás de escena estaba asegurando cada centavo. Lo mejor era que Maya todavía tenía el descaro de actuar dulce conmigo, cocinaba, me preguntaba por el día, me daba esas sonrisas falsas de esposa amorosa, y yo seguía el juego, contándole chistes, masajeándole los hombros como si no pasara nada, porque quería que se sintiera cómoda, cuanto más relajada estuviera, más descuidada sería, y debo admitir que era divertido verlas retorcerse sin entender por qué, mi hijastra quejándose de su vida difícil sin darse cuenta de que yo era la razón por la que las paredes se cerraban, Maya gritándome por teléfono sin percatarse de que cada dólar al que creía tener acceso se le escapaba entre los dedos. Ese es el truco de ser subestimado, cuando la gente piensa que eres un inútil te muestra todas sus cartas, yo no era el tonto de esta historia, yo era la tormenta que no vieron venir, y cuanto más las dejaba bailar, más dura sería la caída. La primera grieta real apareció un lunes por la mañana, estaba tomando café en la barra de la cocina cuando la hijastra entró furiosa con el teléfono en la mano y los ojos abiertos como platos, como si acabara de ver derrumbarse su mundo, suspendieron mi programa de intercambio, gritó, nos enviaron un correo esta mañana, como no se cumplió la fecha límite de pago, congelaron mi beca, tengo 72 horas para pagar o le darán mi lugar a otra persona, di otro sorbo, dejé la taza y le lancé una mirada que probablemente le hizo hervir la sangre, tranquilo, relajado, casi aburrido, supongo que esa investigación por fraude sigue afectando los pagos, mala suerte, su mandíbula cayó, ¿hablas en serio? Esto era mi sueño, tienes que arreglarlo ahora, no, dije con firmeza, lo que tengo que hacer es mantener las luces encendidas y la hipoteca pagada mientras el banco resuelve esto, quizá deberías buscar un trabajo de medio tiempo. Ella me miró como si hubiera crecido una segunda cabeza, Maya entró segundos después en modo a la defensiva, no puedes dejar que su futuro se venga abajo, trabajó demasiado por esto, la miré fijamente, no es mi hija, recuerda, tú dejaste eso claro, así que su educación en el extranjero no es mi responsabilidad. El silencio que siguió fue glorioso, la boca de Maya se abrió y cerró, luego se abrió de nuevo como si buscara un guión y hubiera perdido la página, Maya siseó que no me atreviera a usar eso en su contra, me recosté en la silla y sonreí con sorna, no lo uso en tu contra, simplemente lo repito. Aquella misma tarde, mientras estaba en una obra, comprobé la transmisión en directo de la cámara de la estantería, ahí estaban Maya y su tutor, subí el volumen y lo que escuché me hizo reír a carcajadas en la camioneta. El tutor caminaba de un lado a otro en la sala frotándose la frente, esto es arriesgado, dijo, nos va a descubrir, no soy tonto, relájate, dijo ella sirviéndose una copa como si fuera la reina del castillo. Él está tan concentrado en el trabajo y en su negocio que no se da cuenta de nada, y aunque se diera nunca se marcharía, está demasiado atado, el tutor negó con la cabeza, no sé, y si alguien nos ve. Maya rió y dijo que él era su red de seguridad hasta que tú puedas darme la estabilidad que él me da, no voy a arriesgar nada, él paga todo, ¿crees que voy a renunciar a eso? Esa frase me golpeó de otra manera, no porque doliera, sino porque confirmó todo, esto no era un desliz, era un plan calculado, ella no estaba confundida ni perdida, me estaba usando como un maldito banco mientras audicionaba a su próximo hombre. Mi hijastra tampoco era ingenua, sabía todo sobre estas sesiones de estudio, era la coartada integrada. El tutor suspiró, y yo que soy entonces, eres a quien de verdad quiero estar con, respondió Maya, pero hasta que puedas estar a la altura tengo que mantener las cosas como están, él es financieramente estable, eso no es algo que se deje así. Pausé el video, miré la imagen congelada de su rostro burlón y negué con la cabeza, si necesitaba más motivación, eso fue todo, ella acababa de admitir que yo no era más que su plan B, el generador de respaldo que mantenía encendido hasta que su imitación barata de hombre pudiera permitirse pagar su estilo de vida.
Lo curioso es que para cuando lo dijo yo ya había movido la mayoría de mis activos, ella se aferraba a una red de seguridad que ya no existía. Aquella noche me senté en mi despacho con el abogado por teléfono. Una vez que presentes la demanda, dijo, ella va a pelear sucia, pero si tus cuentas ya están movidas y tus pruebas son a prueba de balas, ella se va con nada salvo lo que tú le permitas. Música para mis oídos. Colgué, me recosté en la silla y dejé que todo calara. Maya pensaba que era intocable, creía que tenía el equilibrio perfecto, yo como la billetera, el tutor como la diversión, mi hijastra pensando que era astuta, cubriendo a su madre mientras vivía a mi costa. Querían reírse del tipo que corta el césped. Genial, estaban a punto de descubrir que el tipo que corta el césped no solo corta césped, despeja todo el maldito campo cuando llega el momento. Para entonces ya tenía pruebas suficientes para enterrarlos a ambos 6 pies bajo tierra en los tribunales, pero quería algo que no pudieran explicar: transferencias bancarias, cargos de hotel, videoclips, buena materia. Pero gente como Maya siempre intenta retorcerlo. No es lo que parece, lo malinterpretaste, bla, bla, bla. Yo quería captarlos en tiempo real sin lugar para huir. El tutor era el eslabón débil. El tipo no era solo una aventura, estaba casado, su esposa no tenía idea de que la estaban engañando. Pensé que si alguien merecía la verdad era ella y, honestamente, tener a otra persona traicionada de nuestro lado era como duplicar mi munición, así que empecé a investigar. No fue difícil. El apellido del tipo estaba en los recibos de las sesiones y a partir de ahí una búsqueda rápida sacó a su esposa Iris, maestra en una escuela local con una página activa en Facebook y fotos de pareja sonriendo con él y sus 2 hijos como si tuvieran la vida perfecta. Lo pensé una noche y luego le envié un mensaje: hola, sé que esto es incómodo, pero tengo razones para creer que tu marido está implicado con mi esposa. Puedo probarlo si quieres verlo, házmelo saber. Ella respondió en 1 hora. ¿Quién eres? Le di mi nombre completo e incluso mencioné mi empresa de jardinería para que supiera que era legítimo. No respondió de inmediato, pero al día siguiente escribió: encuéntrame, necesito ver de qué hablas. Quedamos en un sitio neutral, una cafetería. Ella llegó nerviosa agarrando el bolso como armadura. No perdí el tiempo, abrí el portátil y le di al play del video, su marido entrando en mi casa como si fuera suyo, Maya riendo al fondo. Las marcas de tiempo coincidían con los cargos de hotel. Su cara se puso pálida, luego roja y otra vez pálida, se tapó la boca temblando. Oh Dios mío, ese es mi marido, dije con frialdad. Y esa es mi esposa. Ella parpadeó rápido intentando recomponerse. Desde cuando, 6 meses, todos los jueves cuando supuestamente mi hijastra tiene tutoría, pasé a los extractos bancarios mostrando los cargos de hotel, las transferencias, toda la línea de tiempo. Sus manos temblaron. Me miró a los ojos. ¿Y ahora qué? Entonces le expliqué el plan. Mañana nos vamos a trabajar como siempre pero no iremos, volveremos a los 30 minutos, si tengo razón estarán dentro de mi casa haciendo lo que siempre hacen, los atrapamos juntos, no más negaciones, sin escape. Ella tragó saliva mirando la mesa y lentamente asintió. Quiero verlo con mis propios ojos. Entonces mañana, dije cerrando el portátil, terminamos esto. El viernes por la mañana se sentía como el día del partido. Interpreté mi papel a la perfección, le dije a Maya que tenía que revisar un gran contrato, la besé en la mejilla y salí como si no pasara nada. Ella me sonrió esa sonrisa falsa de esposa amorosa y casi me río. Iris me escribió 5 minutos después diciendo que se había ido al trabajo y él piensa que no estaré en casa hasta tarde. Lista cuando quieras, contesté, encuéntrame en el parque y entramos juntos. Nos sentamos en un banco los dos en silencio. Parecía que no había dormido, el maquillaje apenas cubría las ojeras bajo sus ojos. No estaba allí para consolarla, estaba allí para terminar con todo. ¿Estás segura de esto?, le pregunté. Asintió con firmeza, aunque sus manos temblaban. Necesito verlo, necesito que él me vea verlo, dijo. Eso bastó. Caminamos de regreso a mi casa. Desbloqueé la puerta en silencio y la evidencia nos golpeó en la cara de inmediato: zapatos tirados junto a la entrada, una chaqueta de mujer en el suelo, risas que bajaban por las escaleras. Iris se puso rígida, le hice una seña para que me siguiera. Subimos despacio, cada paso pesaba. Cuanto más nos acercábamos, más claros eran los sonidos, voces, gemidos, cosas que no necesitan subtítulos. Abrí la puerta del dormitorio y ahí estaban, Maya y el tutor, enredados en mis sábanas como si fuera su luna de miel. El tutor se congeló, con los ojos abiertos, intentando cubrirse con la manta. Maya jadeó, las manos volando para cubrirse. Me apoyé en el marco de la puerta con una sonrisa irónica. Vaya, parece que las tutorías ahora sí son muy prácticas. La voz de Iris sonó como un látigo: bastardo. El tutor tartamudeó: puedo explicarlo. ¿Explicar qué?, replicó ella.
¿Qué le has estado engañando a tu esposa con la de otro hombre? ¿Qué me has estado mintiendo durante meses? Su voz subió, aguda y temblorosa. Se acabó, Dominique. Te voy a dejar seco en los tribunales, casa, coche, manutención, todo. Él se puso pálido. Maya intentó intervenir, con la voz temblorosa, espera, no es lo que parece. Me reí en su cara. Ah, no, ¿y cómo parece? Porque desde donde estoy, parece que ustedes dos llevan meses revolcándose con mi dinero. Las lágrimas le salieron al instante. Por favor, déjame explicarlo. Saqué un papel doblado de mi chaqueta y lo lancé sobre la cama. No hace falta. Es una orden judicial temporal de posesión exclusiva de la casa. Mi abogado la presentó esta mañana, el juez ya la firmó y un notificador la colgó en la puerta principal. Tienes 48 horas para irte. Sus manos temblaban al recoger el papel. No puedes, es mi casa. La interrumpí, mi dinero, mis reglas, y las rompiste todas. En ese momento apareció la hijastra en la puerta, con la cara pálida. Mamá, ¿qué está pasando? La miré de frente. Lo que pasa es que tu madre lleva meses acostándose con tu tutor, y tú lo sabías. Esas sesiones de estudio, sí, tú eras la coartada. Abrió la boca y luego la cerró. Ese silencio me lo dijo todo. Felicidades, dije con frialdad, eres igual de culpable. Querías tratarme como si no valiera nada, perfecto, ahora vas a ver lo que se siente vivir sin mí. Iris salió furiosa, murmurando, abogado, ahora. El tutor corrió tras ella suplicando como un idiota, ella lo empujó lejos. Maya extendió la mano, sollozando, por favor, podemos arreglar esto. Retrocedí. No, me tuviste como tu plan B, adivina que, la red de seguridad se acabó. Estás acabada. Y con eso la dejé allí, medio vestida, abrazando los papeles judiciales mientras su cuidadosamente construida casa de mentiras se derrumbaba a su alrededor. No subí de nuevo, no discutí, no grité. Tomé mis llaves, salí directo por la puerta principal y conduje hasta la oficina de mi abogado. Ya teníamos todo preparado, solo faltaba mi firma. 30 minutos después era oficial, divorcio presentado, motivos, adulterio y fraude financiero. Una combinación que significaba que Maya no solo me perdía a mí, sino también el paseo gratis. Cuando regresé a la casa esa noche, ella me esperaba en la sala, con los ojos hinchados, envuelta en una manta como un personaje trágico de película. La orden judicial temporal estaba sobre la mesa de centro, pero fingía que no estaba ahí. Por favor, susurró con voz temblorosa, podemos hablar de esto, cometí un error. Dejé mi bolso junto a la puerta y sonreí. ¿Error? Un error es olvidar apagar la estufa. Lo tuyo fue una operación de 6 meses con un tutor amante a tiempo completo. Ella lloró más fuerte. No entiendes, estaba sola, confundida. Confundida, la interrumpí, curioso que no estuvieras tan confundida para desviar $30,000 a tu fondo personal, ni tan sola para agendar encuentros en hoteles como si fuera un trabajo. Ahórrate el discurso. Cambió de actitud al instante, dejó de llorar, sus ojos se endurecieron. No puedes arruinar su futuro por mi culpa, dijo señalando hacia arriba. Ella es inocente, trabajó duro por su beca a Italia. Si realmente te importara, aún pagarías por eso. Me apoyé en la pared con los brazos cruzados. Primero, no es inocente, lo sabía. Segundo, no es mi hija, ¿recuerdas? Me lo repetías cada vez que intentaba educarla. Así que su futuro no es mi responsabilidad. Esa le dio de lleno, se quedó inmóvil, con los labios temblando, dándose cuenta de que le había devuelto sus propias palabras. Por primera vez no tuvo respuesta. Justo en ese momento la hijastra bajó las escaleras con el teléfono en la mano, llorando. Me volvieron a escribir, gritó. La suspensión es definitiva, perdí mi plaza en Italia, dijeron que el cupo ya no está disponible, ¿sabes lo que eso significa? Mi vida está arruinada. La miré, sereno como una roca. Suena duro. Tal vez la próxima vez pensarás 2 veces antes de encubrir las aventuras de hotel de tu madre. Su cara se torció. Esto no es justo, no puedes hacerme esto. Me encogí de hombros. Justo habría sido que me respetaran en mi propia casa. En lugar de eso me humillaron en mi propia mesa. Las acciones tienen consecuencias. Bienvenida a la adultez. Se desmoronó por completo, llorando mientras corría escaleras arriba. Maya se lanzó hacia mí, desesperada. Por favor, te lo ruego, piensa en su futuro, no la castigues por mis decisiones. Negué con la cabeza. Su futuro ya lo arruinaste tú.
Apostaste su sueño de Italia por unas horas extras de tutoría en un hotel. Asúmelo. Maya se desplomó en el sofá, llorando otra vez, cambiando de nuevo al modo víctima. No me quedé para escucharlo. Mientras tanto, Iris no perdió tiempo. A la mañana siguiente del descubrimiento, presentó la demanda de divorcio contra el tutor. Y fue a por todas. Su abogado empezó a redactar peticiones por manutención infantil, la casa, el coche, todo el paquete. Incluso mostró los videos durante su consulta. En las semanas siguientes, las consecuencias fueron aumentando. Los padres comenzaron a murmurar, el distrito escolar se enteró y, para fin de mes, el señor modelo a seguir fue discretamente invitado a renunciar. Admito que ver su vida desmoronarse pedazo a pedazo fue satisfactorio. No solo me perdió a mí como tapadera, también perdió a su esposa, su casa y finalmente su trabajo. Eso es lo que pasa cuando juegas a ser el maestro del año en la cama de otro. De vuelta en mi casa, el reloj de la orden judicial seguía corriendo. Maya y su hija empacaban en silencio, entre lágrimas de rabia y portazos, la banda sonora de sus últimos días bajo mi techo. Me lanzaban miradas de odio cada vez que pasaba, pero nada de eso importaba. Ya había movido cada centavo a cuentas que ella no podía tocar, cada camión, cortadora y herramienta de mi negocio estaba registrada bajo mi empresa. Solo me aseguré de que todo el papeleo estuviera al día. No le quedaba nada a lo que aferrarse. A donde se supone que vayamos, exigió una noche mientras arrastraba cajas por el suelo. No es mi problema, dije con calma. Tenías un plan B, ¿recuerdas? Ve a vivir con tu tutor. Su mandíbula se tensó, pero no respondió. Probablemente porque ya sabía que Iris lo tenía contra la pared. La última noche, la casa se sentía muerta. Sin más sonrisas falsas, sin fingir. Solo dos aprovechadas dándose cuenta de que el paseo gratis había terminado. Y yo, ni siquiera dormí allí. Reservé un hotel al otro lado de la ciudad, pedí servicio a la habitación y dormí como un rey mientras ellas empacaban. Porque cuando una tormenta pasa, no te quedas a limpiar el desastre, dejas que el viento despeje el campo y luego regresas a reclamar lo que es tuyo. 2 días después abrí la puerta de mi casa. El lugar estaba vacío. Las cajas desaparecidas, los armarios limpios. Por un momento, casi esperaba ver el salón destrozado, paredes pintadas, platos rotos. Pero no, estaba impecable. No porque Maya de repente hubiera encontrado respeto, sino porque sabía mejor. Con la clase de evidencia que tenía, si dañaba una sola cosa, me estaría regalando otra demanda en bandeja de plata. Caminé por la casa silenciosa, mis botas resonando sobre la madera. Ya no había perfume en el aire, ni quejas sobre dinero, ni afecto falso. Solo paz. Y la justicia no tardó en llegar. La demanda civil no se alargó eternamente, pero tampoco fue instantánea. En un par de meses tuvimos nuestra audiencia. El juez ni siquiera parpadeó cuando mi abogado presentó las pruebas, $30,000 desviados a su cuenta secreta, transferencias no autorizadas etiquetadas como gastos del hogar, todo mientras jugaba a la ruleta de hoteles con el tutor. El fallo fue contundente, Maya debía devolver cada centavo, más intereses y honorarios legales. Cuando todo terminó, le costó cerca de $40,000. Ver su cara en el tribunal valió cada centavo que gasté en abogados. No lloraba por el divorcio ni por haber sido expuesta. Lloraba porque había perdido a su gallina de los huevos de oro. Mientras tanto, su hija, la del sueño italiano del que no paraba de hablar, vio su beca muerta y enterrada. No pagué un solo dólar. El programa reemplazó su lugar y tuvo que quedarse en casa viendo desaparecer su sueño. Una semana después recibí un mensaje de un número desconocido. Lo siento, cometí un error, por favor ayúdame a reiniciar mi beca, te prometo que te pagaré cuando me gradúe. Lo leí 2 veces, sonreí y lo borré. Sin respuesta. No es mi hija, no es mi problema. La vida del tutor se desmoronó aún más rápido. Iris no estaba jugando. Presentó el divorcio, se quedó con la casa, el coche y le impuso una manutención que lo mantendrá arruinado hasta su jubilación. Además, el rumor se propagó por todo el distrito escolar, un hombre casado sorprendido durmiendo con la madrastra de una alumna. Los padres no lo querían cerca de sus hijos. Le pidieron que renunciara antes de que la junta lo hiciera oficial. De maestro respetado a perdedor desempleado en menos de un mes. No perdí el sueño por él, ese era problema de su esposa ahora, y ella lo manejó con la precisión que yo respetaba. En cuanto a mí, no me quedé en esa casa. Se sentía falsa, así que, como estaba a mi nombre desde antes del matrimonio, la puse en venta y la vendí en 3 semanas.
Luego me compré un nuevo lugar, un apartamento en el último piso, en una mejor zona de la ciudad. Cuando entré por primera vez, me di cuenta de algo: había estado viviendo con anclas atadas a los tobillos y ahora finalmente era libre. El negocio iba mejor que nunca. Sin sanguijuelas drenando mis cuentas, los números se veían mejor que nunca. Empecé a buscar ubicaciones para abrir una tercera sucursal de la empresa. Hace 10 años yo solo era un tipo con una camioneta y una podadora. Ahora dirigía una de las empresas de jardinería más grandes de la región. Curioso cómo, al cortar el peso muerto, todo crece más rápido. Una tarde me quedé en mi nuevo apartamento, mirando el horizonte de la ciudad con un vaso de whisky en la mano. Sí, me lo gané esta vez. Mi teléfono vibró, era una actualización de un caso que Iris me había reenviado. Se había quedado con la casa, la custodia de los niños, y el tutor había vuelto a vivir con sus padres. El tipo pasó de jugar al profesor en habitaciones de hotel a rogarle a su madre dinero para la lavandería. Y ahí fue cuando me cayó todo el peso de la verdad. Maya y su hija pensaban que yo era solo un tipo que corta césped, desechable, fácil de usar, fácil de ridiculizar. Pero no lo era. Yo era la razón por la que tenían algo en primer lugar. Y una vez que desconecté el enchufe, todo su mundo se vino abajo. No solo sobreviví a lo que me hicieron, lo convertí en una victoria. Mi casa, mi dinero, mi futuro, todo intacto. Sus sueños, destruidos. Sus reputaciones, hechas polvo. Y yo, no estaba amargado, ni roto. Estaba más agudo, más libre y más exitoso que nunca. A veces la vida no necesita discursos de venganza ni finales dramáticos. A veces es tan simple como recuperar lo que es tuyo, cerrar la puerta y seguir adelante sin mirar atrás. Porque al final, el tipo al que se burlaban por cortar césped fue el que las cortó de su vida para siempre. Le presté a mi familia $47,000 para sus emergencias, luego descubrí que me habían estado estafando. Exigí el reembolso, y cuando se negaron, los llevé a los tribunales. Muy bien, Reddit, le presté a mi familia $47,000 para sus emergencias, y luego descubrí que habían estado de vacaciones con mi dinero, así que exigí el reembolso, y cuando se negaron, los llevé a los tribunales. Tomen sus palomitas y disfruten del espectáculo. Soy Re, tengo 28 años, y hasta que finalmente desperté y cambié las cosas, básicamente era el cajero automático humano de toda mi familia. Esto no va a ser una queja llorona sobre ser el hijo del medio o algo así. Se trata de cómo tomé a una familia de aprovechadores profesionales y destruí legalmente todo su mundo. Mi hermana Elena tiene 25 años y básicamente ha convertido ser indefensa en una forma de arte. Ya saben el tipo, parece que salió de un anuncio de Instagram, siempre tiene alguna crisis en marcha y, de alguna manera, siempre es responsabilidad de alguien más resolverlo. Al crecer, perfeccionó toda una rutina: llorar en el momento exacto, hacerse la víctima, luego sentarse y ver cómo nuestros padres le lanzaban dinero al desastre que había creado esa semana. Nuestros padres no solo permitían esa tontería, eran los que dirigían toda la operación. Mamá tenía este truco: me llamaba toda estresada por la última situación de Elena, lo hacía sonar como si yo fuera literalmente la única persona en el planeta que podía ayudar, y luego actuaba como si yo fuera un monstruo si no abría mi billetera de inmediato. Papá intervenía con toda esa charla manipuladora sobre la lealtad familiar y cómo las personas exitosas tienen la obligación de ayudar a los menos afortunados. Crearon una dinámica en la que decirle no a Elena significaba decepcionar a mamá y papá, destruir a la familia y básicamente ser el imbécil que abandonó a su hermana cuando más lo necesitaba. Durante años caí en la trampa cada vez. Después de la universidad conseguí un buen trabajo en gestión de operaciones para una empresa de logística aquí en Phoenix, buen salario, beneficios y mi propio apartamento en Scottsdale. Fue entonces cuando me volví útil para ellos de una forma completamente nueva. Las solicitudes comenzaron pequeñas: Elena necesitaba ayuda con el depósito de seguridad, mis padres tenían una reparación inesperada en el coche, el primo Derek necesitaba dinero para fianza después de su tercer DUI. Pero aquí está la cosa: ya no estaba repartiendo dinero como un idiota. Para entonces había aprendido lo suficiente sobre dinero como para saber que los préstamos familiares debían documentarse. Así que comencé a redactar verdaderos acuerdos de préstamo. Nada loco al principio, solo el monto, los términos de pago y la firma. Todos firmaban sin siquiera leer, porque claro, ¿quién no firmaría un papel para obtener dinero gratis del tonto de la familia, verdad? Las solicitudes siguieron llegando: la renta de Elena cuando decidió dejar su trabajo para concentrarse en su arte. Spoiler, su arte consistía en tomar fotos de su desayuno,
La nueva Harley de papá cuando le golpeó la crisis de la mediana edad, la cirugía estética de mamá porque merecía sentirse hermosa, las deudas de tarjeta de crédito de Elena por su adicción a las compras en línea, otra reparación del coche, otra emergencia, otra crisis que solo mi cuenta bancaria podía resolver. Cada vez les hacía firmar documentos. Les decía que era solo para mantener las cosas organizadas y proteger a todos los involucrados. Ellos pensaban que solo era mi lado obsesivo con el orden. Para la primavera pasada, el saldo pendiente rondaba los $32,000. Solo Elena me debía 18,000 en 7 préstamos diferentes, mis padres otros 11,000, y el resto de la familia completaba el resto. ¿Y adivinen cuántos pagos habían hecho sobre cualquiera de ellos? Si adivinaste 0, felicidades, eres más inteligente que todo mi árbol genealógico. En ese momento estaba saliendo con Sarah, mi novia desde hacía unos 8 meses, que trabaja en cumplimiento legal para el Banco de América. Tiene una manera de cortar la tontería que me resultó increíblemente atractiva. Cuando empezó a ver de cerca la dinámica de mi familia, no la llamó poco saludable, la llamó directamente fraude. Me dijo una noche después de que Elena me llamara llorando por necesitar dinero para la cirugía de emergencia de su gato, el mismo gato al que le había puesto uñas acrílicas de $200 y lo había presumido en sus historias de Instagram ese mismo día, te das cuenta de que nunca te van a devolver el dinero, ¿verdad? Esto no es familia ayudando a familia, esto es abuso financiero. Viniendo de alguien que lidiaba con delitos financieros para ganarse la vida, eso me golpeó diferente. Sara empezó a hacerme preguntas sobre los préstamos que nunca había considerado, había cronogramas de pago, alguien había hecho un solo pago, tenía registros de a dónde había ido realmente el dinero. Las respuestas fueron sí, por supuesto que no, y santo cielo, no vas a creer esto. Empecé a revisar las redes sociales de Elena. El dinero que había pedido para el alquiler se había usado para un fin de semana en Las Vegas. El préstamo para la reparación del coche había comprado bolsos de diseñador. Las facturas médicas de emergencia eran en realidad tratamientos dentales estéticos que quería. No solo no me estaba pagando, estaba cometiendo fraude de préstamos a una escala que haría sentir orgulloso a Tony Soprano. Nuestros padres tampoco eran inocentes, el dinero para la reparación de emergencia de la casa de papá había comprado equipo de pesca, y los gastos médicos de mamá habían pagado tratamientos de spa. Todos estaban mintiendo, robando y documentando su robo en las redes sociales. Mi cumpleaños número 28 cayó en viernes, y por primera vez en años, realmente lo esperaba con ilusión. Sara había planeado algo especial, cena en un asador al que quería ir desde hacía tiempo, solo nosotros dos, simple y perfecto, exactamente lo que quería. 2 días antes de mi cumpleaños, Elena llamó con su última emergencia. Le habían ofrecido la oportunidad de invertir en la boutique de una amiga, pero necesitaba $4,000 para asegurar su participación. Esto sería diferente de todos los demás préstamos, porque era una inversión en su futuro. Podría devolverme el dinero con intereses una vez que el negocio despegara. Casi me reí, pero en su lugar le dije que lo pensaría y le respondería. Esa noche, Sarah y yo revisamos juntos todos los documentos de préstamo. Elena había pedido dinero para emergencias 15 veces en los últimos 2 años. No había hecho ni un solo pago en ninguno de ellos. Había usado dinero de los préstamos para compras de lujo al menos 8 veces, que pudimos comprobar en sus redes sociales. ¿Qué pasa si simplemente le dices que no?, preguntó Sarah. La Tercera Guerra Mundial, respondí. Mamá me llamaría llorando porque estaba abandonando a Elena en su momento de necesidad, y papá me daría un sermón sobre las obligaciones familiares. Elena publica tonterías pasivo-agresivas en Instagram, y si digo que sí, perderé otros $4,000 que nunca volveré a ver, y en 6 meses tendrá otra emergencia que solo yo podré resolver. Sarah sacó su computadora portátil y comenzó a escribir. Opción 3, dices que sí, pero esta vez lo haces correctamente. Redactó un contrato de préstamo que haría sentir orgulloso a cualquier abogado corporativo, garantía personal, calendario de pagos definido, cláusulas por incumplimiento, tasas de interés por penalización, disposiciones de responsabilidad personal y requisitos de documentación. Era hermético, completo y legalmente ejecutable. Si ella quiere jugar al juego de los préstamos, dijo Sarah, entonces juguemos con reglas reales. El viernes por la mañana llamé a Elena y acepté el préstamo, pero tendría que venir a mi apartamento para firmar la documentación. Procedimiento estándar para esta cantidad, le dije, solo estoy protegiendo a todos los involucrados. Ella apareció en mi casa a las 2 de la tarde con nuestros padres, quienes habían decidido sorprenderme convirtiendo la firma del préstamo en una celebración improvisada de cumpleaños.
Trajeron un pastel del supermercado y una tarjeta que claramente habían tomado en una gasolinera de camino. Extendí los documentos del préstamo sobre la mesa de la cocina mientras mamá encendía las velas. El contraste era absolutamente surrealista, mi hermana firmando papeles para pedir otros $4,000 mientras mi familia cantaba feliz cumpleaños alrededor de un pastel de $6 de FRYS. Vi a mi hermana obligarse legalmente a pagar $4,000 más intereses, mientras mi familia celebraba mi cumpleaños como una ocurrencia secundaria a su drama financiero. Después de que se fueron, creé una documentación detallada de la transacción con marcas de tiempo, fotos del contrato firmado y registros de la transferencia bancaria. También inicié un archivo formal de servicio de préstamo con fechas de vencimiento y procedimientos de incumplimiento claramente establecidos. Sara me ayudó a configurar un sistema automatizado para registrar y documentar cada pago perdido con fines judiciales. Ese fin de semana, Sara me ayudó a organizar todos los documentos de préstamo en un sistema de archivo adecuado. Creamos una hoja de cálculo que rastreaba cada préstamo, cada pago perdido, todos ellos, y cada instancia de fraude de préstamo que pudimos documentar en redes sociales. Cruzamos fechas, montos y el uso real del dinero. El patrón era innegable. El nuevo préstamo de $4,000 de Elena se suponía que financiaría su inversión comercial. El domingo publicó historias en Instagram desde un resort de lujo en Scottsdale, mostrando su escapada de fin de semana con amigos. La inversión comercial era aparentemente un código para dinero de vacaciones. Captura todo, dijo Sara mientras miraba todas las pruebas que habíamos reunido. Te das cuenta de que tienes bases para presentar cargos por fraude, ¿verdad? Múltiples casos de fraude contra tu propia familia, contra personas que te están robando mientras manipulan tus emociones para mantenerte sumiso. Tenía razón, pero yo aún no estaba listo para irme a lo nuclear. Todavía tenía una estúpida esperanza de que, si los enfrentaba directamente, reconocerían lo que estaban haciendo y podríamos resolverlo. Estaba a punto de aprender que esa esperanza era un maldito error. Decidí poner a prueba el compromiso de mi familia con devolverme el dinero haciendo algo radical, pedir mi dinero. El último contrato de Elena tenía una cláusula que requería el pago en un plazo de 30 días si yo lo solicitaba, así que la llamé. Hola, Elena. Necesito que me devuelvas los $4,000 del mes pasado. Tengo algunos gastos inesperados. El silencio duró unos 10 segundos, luego dijo, ¿hablas en serio ahora? Acabo de pedirte ese dinero, sabes que no lo tengo. Han pasado 3 semanas, y el acuerdo dice que pagarás a demanda si lo necesito. No puedo sacar $4,000 de la nada, pensé que entendías que esto era algo más a largo plazo. ¿Qué tan largo plazo estamos hablando? No sé, tal vez cuando el negocio empiece a generar dinero. Este no es un buen momento, ¿Y cuándo crees que será eso? No lo sé, ¿por qué estás siendo tan raro con esto? Nunca habías actuado así antes. Tenía razón, nunca había actuado así antes. Siempre había sido el cajero automático familiar que dispensaba dinero sin consecuencias. Elena, me debes $18,000 en 7 préstamos diferentes. No has hecho ni un solo pago en ninguno de ellos, ¿cuándo exactamente planeabas empezar? Otro largo silencio. No me di cuenta de que estabas llevando la cuenta así, eso parece un poco obsesivo. No te estoy pidiendo todo a la vez, solo este pago, para saber que hablas en serio respecto a devolverme el dinero. Está bien, hablaré con mamá y papá, tal vez puedan ayudarme. Colgó. 20 minutos después, mamá llamó. Cariño, Elena está muy alterada. Dice que le estás exigiendo dinero y que estás siendo muy agresivo con ella. Solo le pedí que devolviera un préstamo, según el acuerdo que firmó hace 3 semanas. Bueno, ya sabes que ahora no tiene ese dinero. Está tratando de poner en marcha su negocio. Mamá, se gastó el dinero del negocio en un fin de semana de vacaciones. Tengo las fotos. Eso no significa nada, dijo mamá, quiero decir, ella necesitaba relajarse antes de comenzar el negocio. No puedes esperar que trabaje constantemente sin ningún descanso. Espero que use el dinero del préstamo para lo que lo pidió prestado, respondí. Estás siendo muy rígido con esto, La familia se supone que debe ser flexible entre sí. ¿Cuánto dinero ha devuelto Elena de alguno de sus préstamos?, pregunté. Ese no es el punto, contestó mamá, el punto es que la estás haciendo sentir mal por aceptar ayuda de su hermano. El punto es que ha pedido prestados $18,000 y no ha devuelto ni un centavo. No te criamos para que fueras tan mezquino con el dinero, dijo ella. Esa noche, Sara y yo estábamos cenando cuando mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Un mensaje grupal de la familia.
Elena, supongo que ahora sé cuál es mi lugar con mi propio hermano. Mamá, no criamos a un hijo tan sin corazón. Papá, tu abuelo estaría avergonzado de este comportamiento. Estoy decepcionado por cómo estás tratando a tu hermana. Le mostré los mensajes a Sarah. Los leyó 2 veces y luego me miró con una expresión que nunca había visto antes. Te están manipulando psicológicamente. Te están haciendo sentir culpable por intentar hacer cumplir un acuerdo que ellos mismos firmaron. Tal vez estoy siendo demasiado rígido con esto. No, para. Escúchame, no estás siendo rígido. Te están tratando como a una víctima en una estafa, y cuando empezaste a hacer preguntas, ahora intentan hacerte sentir culpable por descubrirlos. Sarah abrió el Instagram de Elena en su computadora. Mira esto, publicado hace 4 horas. Era una foto de Elena en un restaurante caro con el pie de foto, consintiéndome con un poco de autocuidado después de un día realmente duro. Algunas personas en tu vida intentarán derribarte cuando estás construyendo algo hermoso, pero los verdaderos saben tu valor. Bendecida. Gente tóxica. Está interpretando a la víctima, dijo Sarah, en las redes sociales, frente a tus amigos y familiares en común, después de haberte robado $4,000 y negarse a pagártelos. Fue entonces cuando algo hizo clic en mi cabeza. Ya no se trataba solo de dinero, se trataba de control. Mi familia había construido toda su dinámica alrededor de mí, el confiable, el que nunca se quejaba, nunca exigía nada, nunca esperaba nada a cambio. Quiero ver exactamente cuánto me deben, le dije a Sarah. Todo, con intereses. Pasamos el fin de semana construyendo un análisis financiero completo, cada préstamo con intereses calculados según la tasa especificada en cada contrato, cargos por pagos atrasados, intereses de penalización por fraude documentado al usar el dinero para fines distintos a los estipulados. El principal original era de $32,000. Con intereses acumulados, cargos por mora y penalizaciones, el total ascendía a $47,000. Santo cielo, dije mirando la hoja de cálculo. Esto es malversación, dijo Sarah. Si ellos trabajaran para una empresa y le hicieran esto a su empleador, estarían en prisión federal. ¿Qué hago?, pregunté. Ella imprimió todo. Primero, les envías una carta formal de requerimiento solicitando el pago total. Das 30 días para responder. Si no pagan o se niegan, presentas una demanda en el Tribunal de Reclamaciones Menores por lo que esté bajo el límite y en el Tribunal Superior por el resto. No puedo demandar a mi propia familia. No están actuando como tu familia, están actuando como criminales que comparten tu ADN. El domingo por la noche redacté la carta de demanda. Adjunté copias de todos los contratos de préstamo, cada aviso de pago perdido y el cálculo total con intereses y cargos. La envié por correo certificado a los 3 el lunes por la mañana. Para la tarde del martes, mi teléfono no paraba de sonar. No respondí. Para el miércoles, aparecieron en mi trabajo. Elena me acorraló en el estacionamiento después del horario laboral. ¿Qué demonios te pasa? ¿Una carta legal? ¿En serio? Me debes dinero, te lo estoy pidiendo de vuelta. Esto es una locura, estás actuando como un prestamista usurero. Estoy actuando como alguien que espera que los acuerdos firmados se cumplan. Bien, si así quieres jugar, no esperes que siga siendo tu hermana. Elena, no ha sido mi hermana desde hace años, ha sido mi clienta. Ella realmente se sorprendió. Pensé que me querías, dijo, y por un momento pareció genuinamente herida. Te quiero, pero el amor no debería costar $47,000. Ese fin de semana convocaron una reunión familiar en casa de mis padres. Querían arreglar esto y reencaminar a la familia. Sabía que era una emboscada, pero fui de todas formas. Sarah se ofreció a venir conmigo como testigo, pero quise manejarlo solo. Era exactamente la trampa que esperaba. Entrar a la casa de mis padres ese domingo se sintió como entrar a una sala de audiencias donde yo era tanto el acusado como la única persona que no sabía de qué crimen se le estaba acusando. Mamá, papá y Elena estaban sentados en la sala como un panel de jueces. Incluso habían traído al tío Kevin, el hermano de papá, quien me había pedido $3,000 el año pasado para reparaciones en su casa y, sorpresa, también me debía dinero. Siéntate, dijo papá, señalando la silla frente a ellos. Tenemos que hablar de esta situación del dinero. Me senté y saqué mi teléfono para grabar. Si vamos a tener una discusión legal sobre el reembolso de deudas, quiero tener un registro de ello. Guarda eso, dijo mamá bruscamente, esto es una conversación familiar. No, esto es una conversación de negocio sobre $47,000 en préstamos pendientes.
Mis conversaciones familiares normalmente no incluyen cartas certificadas y documentos legales. Elena empezó a llorar de inmediato. No puedo creer que nos estés tratando como a extraños, somos tu familia. Entonces compórtense como tal. El tío Kevin se inclinó hacia adelante. Mira, chico, tú ganas buen dinero, todos lo sabemos. Este dinero no va a hacerte ni romperte, pero exigirlo de vuelta va a romper a esta familia. No estoy exigiendo nada, estoy haciendo cumplir acuerdos legales que todos ustedes firmaron voluntariamente. El rostro de papá se puso rojo. Tu abuelo construyó esta familia sobre la lealtad y el ayudarse mutuamente. Estaría disgustado de ver en qué te has convertido. El abuelo nunca le prestó a nadie $47,000 y se quedó sin recibir nada. $47,000, dijo mamá, genuinamente sorprendida. ¿Es tanto? Saqué la hoja de cálculo de Sarah y la extendí sobre la mesa de centro. Elena debe $24,000, con intereses acumulados y cargos por mora de sus $18,000 originales, más los $4,000 recientes. Ustedes dos deben $17,000, con intereses de los $11,000 originales. El tío Kevin debe $4,000, con intereses de los $3,000 originales. Varios primos y amigos de la familia completan el resto. No puedes cobrarle intereses a los miembros de la familia, dijo Elena. Así no funciona la familia. Lean sus contratos de préstamo, todos firmaron documentos aceptando las tasas de interés. Pensamos que eran solo formalidades. Los documentos legales no son formalidades, son contratos. El tío Kevin se levantó. Esto no se trata solo de dinero, Re. Se trata de respeto, de saber tu lugar en esta familia. Alcé una ceja. Mi lugar. Tú eres el que lo logró en la vida, tienes un buen trabajo, un bonito apartamento y estabilidad financiera. Con el éxito viene la responsabilidad de cuidar a las personas que te ayudaron a llegar hasta allí. ¿Qué me ayudaron a llegar dónde? Nómbrame una sola cosa que alguno de ustedes haya hecho para ayudar en mi carrera. Silencio. Trabajé en 2 empleos durante la universidad mientras Elena tenía su matrícula pagada. Estudié para mis certificaciones mientras ustedes se iban de vacaciones. Construí mi carrera mientras ustedes acumulaban deudas. Ahora creen que mi éxito me obliga a subsidiar su irresponsabilidad. Papá también se levantó. Basta. Vas a perdonar esos préstamos y a disculparte con tu hermana, o ya no serás bienvenido en esta familia. Ese fue el momento en que esperaban que me derrumbara, me disculpara y volviera a ser su cajero automático personal. No, dije simplemente. ¿Qué quieres decir con no?, preguntó mamá, como si la hubiera abofeteado. No voy a perdonar los préstamos, no voy a disculparme y no voy a fingir que esta conversación no sucedió. Elena lloraba más fuerte. Estás eligiendo el dinero sobre la familia. Tú elegiste el dinero sobre la familia cuando decidiste robarme repetidamente mientras mentías al respecto. Empecé a guardar mis papeles. Tienen 30 días para responder a la carta de demanda. Si quieren establecer planes de pago, mi abogado puede discutirlo con los suyos. Abogado, tartamudeó papá. ¿Trajiste a un abogado a esto? Sí, y está muy interesado en esta situación. Eso no era del todo cierto todavía, pero pude ver el pánico en sus rostros. La idea de que esto pudiera tener consecuencias legales reales no se les había pasado por la cabeza. No nos demandarías realmente, dijo Elena. No puedes demandar a tu familia. Mírame. Caminé hacia la puerta, luego me di la vuelta. Por cierto, Elena, espero que esa inversión en la boutique funcione bien para ti. Vas a necesitar esos ingresos para comenzar a hacer los pagos. ¿Qué inversión en boutique?, preguntó mamá. La que Elena pidió prestados $4,000 hace 3 semanas, excepto que los gastó en un fin de semana en Scottsdale. La expresión en el rostro de mis padres valió todo el enfrentamiento. El lunes por la mañana llamé al abogado recomendado por Sarah, David Wedman, especializado en litigios civiles y delitos financieros. Cuando le expliqué la situación, guardó silencio por un largo momento. Re, ¿cuánta documentación tienes? Todo, contratos firmados, transferencias bancarias, evidencia en redes sociales, mensajes de texto, toda la historia. Y no han hecho ningún pago en ninguno de los préstamos. Eso es dinero obtenido bajo falsos pretextos, sin intención de reembolso. Eso es fraude. ¿Podemos ganar? ¿Ganar? La pregunta es cuánto quieres hacerles daño. Decidimos comenzar con el Tribunal de Reclamaciones Menores para las sumas pequeñas, enviar un mensaje antes de escalar al Tribunal Superior para las cantidades mayores.
David presentó la primera demanda el martes, contra Elena, el tío Kevin y dos primos, por montos dentro del límite del tribunal de menor cuantía. Los documentos fueron entregados el jueves por la mañana. Para la tarde, mi teléfono estaba explotando otra vez. Esta vez respondí. ¿Qué demonios has hecho? La voz de papá temblaba de rabia. He presentado demandas para recuperar dinero que legalmente se me debe. ¿Cómo pudiste demandar a tu propia familia? Esto termina ahora. Llama a tu abogado y retira el caso. No, entonces ya no eres nuestro hijo. Bien, entonces ustedes ya no son mis deudores, solo son demandados comunes ahora. Colgué y llamé inmediatamente a David. Acaban de desheredarme, ¿eso cambia algo legalmente? En realidad, nos ayuda. No pueden reclamar privilegio familiar ni angustia emocional en la corte si están rompiendo públicamente la relación familiar. No hay complicaciones de tribunal familiar, ni consideraciones emocionales para que el juez se preocupe. Sara y yo lo celebramos esa noche. Se sintió como si finalmente hubiéramos desenmascarado su engaño y ganado. Pero ellos aún no habían terminado. Debería haber sabido que no se rendirían tan fácilmente. El primer movimiento de Elena fue predecible, una campaña en redes sociales diseñada para destruir mi reputación y hacerme parecer el villano. Ella publicó una larga y emotiva historia sobre cómo su propio hermano estaba literalmente tratando de destruirle la vida por dinero. La publicación recibió simpatía de amigos y parientes lejanos que no conocían toda la historia. Los comentarios inundaron el post llamándome desalmado, codicioso y cruel. Elena se alimentaba de toda esa atención, interpretando el papel de víctima como si hubiera nacido para ello. Hice capturas de pantalla de todo. Sara me dijo que podría necesitarlas en caso de que Elena escalara la situación, podríamos demandarla por difamación. Pero lo gracioso fue que la publicación de Elena se volvió en su contra cuando Sara comenzó a comentar con hechos bajo el post lloroso de Elena. Sara escribió, por cierto, le pidió prestados $22,000 a Ra durante 2 años y no ha devuelto ni un solo pago. Usó su préstamo más reciente de $4,000 para unas vacaciones, en lugar de la inversión comercial que afirmó. Elena borró el comentario de Sara y la bloqueó, pero no antes de que muchas personas ya lo hubieran visto. El martes trajo una nueva escalada. Recibí una llamada en el trabajo del Departamento de Recursos Humanos. Alguien había presentado una queja afirmando que yo estaba usando recursos de la empresa para acosar a mis familiares. Recibimos un informe anónimo de que has estado usando computadoras de la compañía para espiar a tu hermana en redes sociales y utilizando horas laborales para planear acciones legales contra tus familiares. Expliqué la situación al Departamento de Recursos Humanos, mostrándoles que toda mi investigación legal la había hecho en mi tiempo personal con mis propios dispositivos. La queja era obviamente absurda, pero bastó para sugerir que alguien estaba tratando de perjudicarme en el trabajo. David me aconsejó presentar un informe policial por acoso. Están intentando interferir con tu empleo, eso cruza una línea. El miércoles las cosas empeoraron. Llegué a casa y encontré la puerta de mi apartamento sin cerrar. No faltaba nada, pero algunas cosas estaban movidas. El archivador donde guardaba copias de todos los documentos de préstamo estaba abierto. Mi portátil seguía allí, pero se había movido de sitio. Llamé inmediatamente a la policía. Mientras tomaban el informe, mi vecino del pasillo mencionó haber visto a Elena y al tío Kevin en el corredor más temprano. Dijeron que te traían algo de parte de tus padres. Me pareció raro que tuvieran una llave. Le había dado una llave de repuesto a Elena hacía 2 años, cuando cuidaba a mi gato, y me había olvidado completamente de recuperarla. La policía no podía hacer mucho sin pruebas de robo real, pero documentaron la entrada ilegal. David estaba furioso cuando lo llamé. Están manipulando evidencia. Esto es intimidación de testigos. Voy a presentar una orden de restricción y a informar al tribunal sobre su comportamiento. ¿No empeorará las cosas? Entraron en tu casa. La pregunta ahora es si quieres ser una víctima o si quieres luchar. El jueves por la mañana me desperté y encontré los 4 neumáticos de mi camioneta rajados. No había nota, ni amenaza directa, pero el mensaje era claro. Estaba estacionado en el lote de mi complejo de apartamentos y, casualmente, las cámaras de seguridad habían dejado de funcionar la noche anterior. Llamé primero a Sara, luego a la policía, y después a David. Sara llegó a mi apartamento en 20 minutos y estaba absolutamente furiosa. Esto es una locura, están perdiendo la cabeza. Esta vez la policía fue más útil. Cortar los neumáticos era vandalismo evidente y el momento dejaba claro quiénes eran los responsables. No podían probarlo,
pero podían aumentar las patrullas alrededor de mi edificio y crear un registro oficial. David ya estaba redactando mociones de emergencia. Estamos pidiendo órdenes de restricción contra todos ellos y enmendando la demanda para incluir acoso, intimidación y daños a la propiedad. Esto se va a volver muy caro para ellos rápidamente. ¿Qué tan caro? Sanciones civiles, honorarios legales y posibles cargos penales si el fiscal decide procesar. Han convertido un simple caso de cobro de deuda en acoso delictivo. Esa tarde Elena me llamó por primera vez desde la reunión familiar. Su voz era diferente. Re, tenemos que hablar. Esto se ha salido de control. Ah, sí. Porque desde donde estoy sentado, irrumpieron en mi apartamento y rajaron mis neumáticos. No fui yo, no fuimos nosotros. Mira, podemos reunirnos en algún lugar solo para hablar. Podemos hablar a través de nuestros abogados, por favor. Tengo miedo, el tío Kevin está hablando de hacer cosas más serias. Yo nunca quise que esto llegara tan lejos. Eso llamó mi atención. ¿Qué tipo de cosas más serias? Está hablando de tu trabajo, de tu novia, de hacerte lamentar esto, Re. Creo que ha perdido la cabeza. Elena, si el tío Kevin amenaza a Sarah o a mí, los destruiré a todos. Lo sé, y te creo. Por eso tenemos que arreglar esto antes de que empeore. No hay nada que arreglar. Me debes dinero, devuélvelo. No puedo devolver $24,000, no los tengo. Entonces deberías haberlo pensado antes de pedirlos. ¿Y si pudiera devolver una parte, como para demostrar que quiero arreglar esto? ¿Cuánto estamos hablando? Podría juntar quizá 3,000 si vendo algunas cosas y tomo turnos extra. ¿Cuándo? En 2 semanas, tal vez 3. Elena, me debes 24,000, 3,000 es 12,5%. Eso no arregla nada, es un insulto. Pero es un comienzo, ¿no? Elena, si quieres hacer un trato, hablas con mi abogado. Propones un plan de pago realista y haces que el tío Kevin se aparte antes de que haga algo que lo lleve a prisión. ¿Considerarías retirar la demanda si llegamos a un acuerdo? Depende de lo que ofrezcas y de si puedes controlar al psicópata. Llamaré a tu abogado mañana. Colgó, y de inmediato llamé a David para ponerlo al tanto. Interesante, dijo. Están empezando a darse cuenta de que esto puede tener consecuencias reales. Pero, Re, ten cuidado, a veces las personas se vuelven más peligrosas cuando están acorraladas. Tenía razón. Esa noche Sarah y yo estábamos cenando en nuestro lugar habitual cuando el tío Kevin apareció. Simplemente caminó hacia nuestra mesa y se quedó allí de pie, mirándome con una expresión que puso nerviosos a los demás comensales. Te crees muy listo, ¿verdad?, dijo en voz baja. Kevin, necesitas irte, estamos cenando. Voy a darte una oportunidad para arreglar esto, retira la demanda, perdona el dinero y vuelve a ser el buen miembro de la familia que solía ser. Sarah sacó su teléfono y comenzó a grabar. Señor, nos está acosando, vamos a llamar a la policía. ¿Y si no lo haces?, pregunté. Kevin sonrió, y no fue una sonrisa agradable. Entonces vas a aprender lo que les pasa a las personas que se meten con la familia equivocada. Se fue sin decir una palabra más. Sarah y yo nos quedamos en silencio unos segundos, atónitos. Re, tal vez deberías quedarte en mi casa por un tiempo, dijo mientras ya marcaba a la policía. Los agentes tomaron nuestra declaración y dijeron que hablarían con Kevin, pero a menos que hiciera una amenaza específica, no podían hacer mucho más. David fue más optimista. Re, te acaba de amenazar frente a un testigo y mientras lo grababan. Eso es suficiente para una orden de restricción y también para mostrarle al tribunal que están convirtiendo esto en un asunto penal. Para el viernes la orden de restricción ya estaba en vigor. Kevin no podía acercarse a menos de 500 pies de mí, de Sarah, de mi apartamento ni de mi trabajo. Elena había llamado a David y programado una reunión para la semana siguiente para discutir los términos de un posible acuerdo. Pero la mejor noticia llegó de una fuente inesperada. David me llamó el viernes por la tarde, conteniendo la emoción. Re, acabo de recibir información muy interesante sobre la situación de Elena. ¿Qué tipo de información?, pregunté. ¿Recuerdas cómo documentamos todas esas ocasiones en las que ella usó el dinero del préstamo para fines distintos de los que afirmó?, dijo David. Bueno, eso en realidad constituye un patrón de obtención de dinero bajo falsos pretextos. Cada instancia en la que mintió sobre el uso previsto puede ser un cargo separado de fraude. ¿Cómo averiguaste eso? He estado construyendo el expediente del caso para el juicio.
Tenemos documentación de al menos 8 casos distintos en los que Elena obtuvo dinero bajo falsos pretextos, lo que significa que tenemos una gran ventaja. Cada cargo de obtención de dinero bajo falsos pretextos conlleva sanciones significativas. De repente, nuestra pequeña demanda familiar se había convertido en algo mucho más grande y mucho peor para ellos. La reunión de conciliación de Elena estaba programada para el martes en la oficina de David. Ella llegó sola, con el aspecto de no haber dormido en semanas. David había preparado lo que llamó la presentación de la realidad, un desglose de la exposición legal de Elena si el caso iba a juicio, no solo los $24,000 que me debía, sino múltiples cargos de fraude por obtener dinero bajo falsos pretextos, sanciones por acoso y posible responsabilidad penal por el allanamiento y los daños a la propiedad. Señorita Elena, comenzó David, su exposición legal actual supera los $40,000 en sanciones civiles únicamente. Eso antes de discutir los cargos de fraude penal por mentir sistemáticamente sobre cómo pretendía usar el dinero prestado. Elena parecía a punto de vomitar. No sabía que mentir sobre para qué usaba el dinero era ilegal. Pensé que era algo entre familia. Obtener dinero bajo falsos pretextos es fraude, independientemente del parentesco familiar. Tenemos evidencia documentada de 8 instancias separadas en las que mintió sobre el uso previsto de los fondos. Vi cómo mi hermana se daba cuenta de que sus mentiras tenían consecuencias que nunca había considerado. ¿Qué quieren de mí?, preguntó. David deslizó un acuerdo de conciliación sobre la mesa, reembolso completo del capital e intereses, $24,000 en un plan de pagos de 18 meses, acuerdo para cesar todo acoso e intimidación, y una disculpa pública reconociendo la deuda y su comportamiento. No tengo $24,000. Entonces deberá averiguar cómo conseguirlos, ese no es nuestro problema. ¿Y si no puedo hacer los pagos? Entonces continuamos con la demanda y remitimos los cargos de fraude a la oficina del fiscal para su procesamiento penal. Elena se quedó mirando los documentos, jugando con el borde de las hojas. ¿Y qué hay del tío Kevin y de mis padres? Acuerdos separados. Kevin enfrenta cargos penales por acoso e intimidación. Tus padres pueden acordar su propio plan de pago. Firmó el acuerdo ese mismo día, reembolso total en 18 meses, pagos mensuales de $1,335. Si faltaba 2 pagos, el saldo completo vencería de inmediato y procederíamos con el enjuiciamiento. La reunión con nuestros padres fue el jueves. Trajeron a su propio abogado, un amigo de la familia que se dedicaba a bienes raíces, no a litigios civiles. Pasó 5 minutos revisando nuestra documentación antes de aconsejarles llegar a un acuerdo. Papá estaba furioso. Es nuestro hijo, ¿cómo puede demandar a sus propios padres? No es su hijo, intervino Sarah, ustedes lo desheredaron la semana pasada, ¿recuerdan? Esto ahora es solo una cobranza de deudas entre desconocidos. Mamá había estado callada la mayor parte de la reunión, pero finalmente habló. Ray, ¿qué quieres de nosotros? Lo que me deben. El abogado elaboró un plan de pago, $900 al mes durante 22 meses, sumando unos $20,000 con honorarios legales incluidos. Firmaron a regañadientes, pero firmaron. La situación del tío Kevin era más complicada. Se negó a llegar a un acuerdo y decidió pelear tanto el caso civil como los cargos penales por acoso. Eso resultó ser un enorme error. El caso penal fue a juicio primero. La grabación de Sarah en el restaurante, combinada con la evidencia del allanamiento y el corte de neumáticos, bastó para condenarlo por acoso e intimidación. Recibió 6 meses en la cárcel del condado y una orden de restricción permanente. El caso civil fue una formalidad después de eso, el tribunal me otorgó la cantidad completa, más honorarios legales y daños punitivos. Se confiscaron los bienes de Kevin para pagar la sentencia, su camioneta, sus herramientas y un gravamen sobre su casa. Su total ascendió a unos $8,000, incluyendo todas las sanciones y honorarios. Para Navidad, tenía acuerdos firmados de conciliación con toda mi familia, por un total de $52,000 en pagos durante los próximos 2 años. Los primeros pagos vencían el 1 de enero. Elena hizo su primer pago a tiempo, y mis padres también cumplieron con sus $900 mensuales. Los pagos del tío Kevin se realizaban automáticamente mediante la incautación de activos. Pero la verdadera victoria no fue el dinero, fue el silencio. No más llamadas de emergencia, no más mensajes de crisis, no más parientes que solo recordaban mi existencia cuando vencían sus facturas. Por primera vez en años, mi teléfono permaneció en silencio. Un año después, estaba sentado en la terraza de mi nueva casa en Flagstaff, mirando la puesta del sol entre los pinos, cuando sonó mi teléfono. Ver el nombre de Elena en la pantalla fue como ver un fantasma.
Me había mudado a Flagstaff 6 meses después de firmar los acuerdos de conciliación, nuevo trabajo en una empresa de consultoría de cadena de suministro, nueva casa en 3 acres, nueva vida, lejos de una familia que en realidad nunca lo fue. Sarah y yo nos habíamos comprometido y planeábamos una boda a la que ninguno de mis parientes de sangre sería invitado. Elena había estado haciendo sus pagos religiosamente cada mes, nunca tarde, y nuestros padres también con sus pagos de $900. No había hablado con ninguno de ellos desde las reuniones del acuerdo. Casi no contesté, pero la curiosidad me ganó. ¿Qué quieres, Elena? Necesito hablar contigo sobre algo importante. Si es para modificar tu plan de pagos, habla con David. No es eso, he estado haciendo los pagos. Es que, esto es difícil de decir. Esperé. Me voy a casar. Felicidades, Quiero que me acompañes al altar. La audacia de su petición me dejó sin aliento. Después de robarme durante años, después del acoso, la intimidación y el comportamiento delictivo, ¿quería que jugara a hacer la familia feliz en su boda? ¿Estás loca? Sé cómo suena, pero eres mi hermano. Y soy tu acreedor. Me debes $8,000. Lo sé, y voy a pagarlo todo, pero he cambiado, de verdad he cambiado. Tengo un segundo trabajo, estoy en terapia, estoy intentando, Elena, intentaste arruinar mi vida cuando te pedí mi dinero de vuelta. Entraste en mi apartamento. Hiciste que me rajaran los neumáticos. Eso fue el tío Kevin, no yo. Lo permitiste, participaste. Lo sé y lo siento, de verdad lo siento. Podía oírla llorar, pero ya no me afectaba como antes. ¿Quién te acompañará al altar si no lo hago yo? Papá dijo que lo haría, pero quiero que sea mi hermano, mi verdadero hermano. Ya no soy tu hermano, Elena. Tú tomaste esa decisión cuando decidiste que tener a un miembro de la familia era menos importante que tener una fuente de dinero gratis. Por favor, piénsalo. No necesito pensarlo. La respuesta es no. Colgué. Sarah salió al porche con 2 copas. ¿Elena? Quiere que la acompañe al altar en su boda. Por el amor de Dios, ¿estás bien? Pensé en ello. Hace 2 años, esa llamada me habría destruido. Me habría atormentado, me habría sentido culpable por decir que no, quizás incluso me habría convencido de ir solo para mantener la paz. Ahora no sentía nada, salvo alivio. Estoy perfecto, dije. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de lo que hice con mi familia. La pregunta siempre me parece equivocada. No hice nada a mi familia. Simplemente dejé de permitir que mi familia me hiciera cosas a mí. Hay una diferencia entre guardar rencor y negarse a seguir siendo la víctima.